Hola, buenas tardes, buenas noches. Acá Felipe Moreno. Estoy grabando esta clase, un resumen de la semana 2 de la semana pasada, porque parece que hubo un problema y no se cargó la clase. Así que voy a hacer un breve repaso de esta presentación para que tengan una alternativa de estudio al trabajo que ustedes ya van haciendo durante la semana. Acá tengo el calendario, estamos en la semana 2. El énfasis de las comunicaciones, por favor, los avisos en que yo semanalmente voy publicando recordatorios también. Y el foro consulta donde todo podemos consultar, realizar dudas, verificar, dar respuestas a ciertas dudas. De hecho, gracias al foro por una alumna me enteré de que la clase todavía no se había cargado. La ruta de aprendizaje de esta semana tiene que ver con, por supuesto, con la unidad 1, en donde la perspectiva crítica, el pensamiento crítico, es lo fundamental para generar estrategias de comprensión lectora y verificar cuáles son la estructura argumentativa, los tipos de razonamiento y prontamente vamos a ver las falacias en la semana 3. Por lo tanto, en la semana 2 lo que vamos a revisar fundamentalmente es la argumentación, los tipos de argumentos que existen. Aquí sí. Las actividades de la semana 2 son 4. La argumentación, su estructura y función a través del video de la clase. Por favor, revisen el video previamente porque si no ven el video se pierden la interacción que se genera en cada una de las sesiones. Luego tenemos el análisis del texto, la regulación de... debe regularse la inteligencia artificial en la educación. Ese es el título del texto. Hay una actividad que permite corroborar la comprensión de ese texto. La tercera actividad tiene que ver con el artículo cómo se construye una buena defensa, responder el cuestionario y finalmente redactar un párrafo argumentativo que permita ejercitar y poner en práctica lo que ustedes han visto durante la semana. ¿Ya? La primera reflexión es qué es argumentar y por qué lo hacemos. ¿Para qué argumentamos? Es una respuesta que les dejo 30 segundos, un minuto de reflexión. Pueden pausar el video para pensar y poder estipular que, por ejemplo, cuando uno tiene una expresión como el uso del transporte público debe ser incentivado, uno lo puede plantear argumentalmente de distintas maneras. Por ejemplo, si yo quiero convencer a un familiar, va a ser distinto a si yo se lo planteo como una defensa académica, o una campaña publicitaria, o una reflexión personal. Es decir, el uso del transporte público debe ser incentivado, le dices a una tía, y ella va seguramente a establecer razonamientos en torno a, por ejemplo, si tú le dices que vas a gastar menos combustible, vas a andar en un transporte público que lo que va a hacer es beneficiar a la comunidad completa, porque se crea un hábito, en fin. Si yo lo planteo desde una defensa académica, voy a tener que entregar razones, fundamentos y fuentes referenciales bibliográficas que permitan dar científicamente o técnicamente el porqué de esas razones. Van captando la idea, ¿cierto? Cuando es una campaña publicitaria, lo más probable es que yo te quiera convencer de que el transporte público debe ser importante, tal vez porque te quiero vender una idea a nivel de gobernabilidad, a nivel de Estado, a nivel de política pública, o tal vez puede ser porque hay una nueva marca que está tratando de meter al mercado un modelo de un autobús nuevo, qué sé yo. La reflexión de ética personal puede ser la más importante porque vas a buscar aquellas fuentes que realmente te convenzan y sean certeras. Por lo tanto, la exploración no va a ser solamente a través de un video de YouTube o un reel, un reel que aparezca en alguna de las redes sociales, sino que va a ser algo que para ti te convenza. Es por eso que los argumentos los usamos siempre en dos dimensiones, la dimensión social y la cognitiva. En la dimensión social es todas las acciones que hacemos constantemente para justificar qué pensamos al respecto de la política, de lo social, de lo cultural. Es decir, es nuestra conversación sobre la mesa, habitual, cotidiana. La dimensión cognitiva es una dimensión en que nos sirve para ordenar nuestro pensamiento. De hecho, se le llama como la dimensión del pensar mejor, entre comillas. Porque cada vez que pensamos en cómo argumentar,
estamos ordenando una serie de ideas y pensamientos previos que tenemos, que a veces no necesariamente los tenemos muy estructurados. Por lo tanto, la dimensión cognitiva es súper potente para hacernos entender eh, a nosotros mismos cómo estamos procesando la información. ¿Se fijan? Y eso es parte importantísima de este curso. No solo lo estamos pensando en la dimensión social, el día a día, sino que estamos viendo la dimensión cognitiva que nos permita mejorar nuestras argumentaciones, la elaboración, la producción y la performance de nuestras argumentaciones. Es por eso que en la semana, esta semana 2, se cita el modelo Stephen Toulmin, que tiene 5 cuestiones importantes. Primero, bueno, al margen de la afirmación están los datos, la garantía, el respaldo, la reserva y la calificación. Sin afirmación no hay nada. Es decir, yo tengo que expresar algo y a partir de eso voy a buscar datos que me permitan correlacionar la evidencia de lo que estoy diciendo. Triangular con una garantía que me permita establecer que mi afirmación, por ejemplo, el transporte público es importante para como bien ciudadano, voy a buscar aquellos datos que me permitan asegurar que eso existe. Y eso esos dos elementos me van a triangular en una garantía establecida tal vez por un principio de autoridad o por una autoridad que pueda justificar este accionar. ¿Ah? Accionar, digo, me refiero a la idea de considerar el transporte público como un bien imprescindible. El respaldo va a estar dado, efectivamente, por toda esa serie de ejemplos que puedan existir, que podamos encontrar, por ejemplo, con otras ciudades importantes del mundo que tengan incorporado el sistema de transporte público de manera eficiente. Las reservas es un punto crítico súper importante que a veces dejamos, o más bien, muchas veces dejamos de lado, que es el hecho de que hay objeciones siempre a todo lo que uno dice. De hecho, es probable que ustedes, si revisan las veces que han tenido que argumentar a otras personas sobre sus ideas, hay un punto en que uno queda como sin poder avanzar. Y eso a veces tiene que ver con las reservas. Por ejemplo, alguien podría decir que el transporte público no es algo viable porque si no tenemos calles y vamos a estar rompiendo las calles para hacer transporte público, vamos a gastar una cantidad de millones de pesos y de dólares por algo que podrían realmente ordenarse de otra manera, por decir, una reserva. Y la calificación siempre va a ser aquel deseo hipotético de que si esto se pudiese construir, entonces será un mundo mejor, o algo así. Bien, practiquen. Reduzcamos el uso de plásticos. Vamos a buscar los datos para respaldar esa afirmación. Las garantías estarán también supeditadas a aquella autoridad o referencia bibliográfica. Los respaldos estarán relacionados con aquellos ejemplos importantes que podamos encontrar en el mundo. Y la reserva podría ser que alguien diga que existen bolsas plásticas que son biodegradables. Por lo tanto, toda mi argumentación en torno a la reducción del uso de las bolsas plásticas porque son contaminantes, por ejemplo, podría ir saltado a la basura si la reserva funciona de una manera efectiva. Repito, si la reserva existen las bolsas biodegradables, por lo tanto, da lo mismo que usemos o no usemos plástico, siempre y cuando ese plástico sea algo biodegradable. ¿Bien? ¿Se entiende el modelo? Dejo un link para poder avanzar. Los tipos de argumentos de análisis son estos 6, son los más habituales. Están relacionados con, primero, con la autoridad, con una figura experta, con una causa, con el resultado de una situación que sea muy distintiva, con el ejemplo, o sea, cuando se ilustra una idea concretamente, con una analogía, cuando se comparan dos situaciones que son similares. Sí, en una ciudad como Dinamarca, el transporte público ha sido un éxito en términos de eficiencia, de orden y de celeridad. ¿Por qué no podría ser lo mismo en Chile cuando se están implementando todas las medidas que ya se usan? Ejemplos, argumentos lógicos pueden apelar a principios racionales y argumentos de consecuencia anticipan efectos. Si la educación en Finlandia ha sido
ha producido una cantidad de logros importantes en la educación básica al incorporar menos horas de trabajo digamos, en los establecimientos. ¿Qué tal si replicamos lo mismo acá en Chile para producir el mismo efecto? Entonces uno podría argumentar de esa manera. En fin, estos 6 tipos de argumentos son los básicos que ocupamos o que podemos identificar rápidamente en la conversación cotidiana. En el material de la semana 2 hay un ejemplo de un texto argumentativo trabajado con los 3 principios fundamentales, las 3 partes fundamentales para mí de un texto, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y de esa manera que la actividad 2 lo que hace es que ustedes consideren estas 3 partes de un texto y lo desglosen de esta manera. La introducción, una tesis que ustedes quieran demostrar. El desarrollo, un cuerpo donde se planteen, por ejemplo, 3 argumentos con 3 evidencias. Y una conclusión que haga el cierre del texto. ¿Ya? Eso es lo que queremos que ustedes realicen en la actividad número 2. Una práctica con una idea muy simple, muy sencilla, tal como la que hemos visto los 2 ejemplos anteriores que hemos realizado hace un par de minutos. La actividad 3 tiene que ver con la lectura del artículo Cómo se construye una buena defensa y se responde el cuestionario. Entonces, para eso yo me voy a adelantar y les voy a preguntar, ¿qué acción fortalece la capacidad de construir buenas defensas? Practicar de manera constante, alternativa A. B, evitar reconocer contraargumentos. C, limitar el uso de conectores. D, memorizar textos ajenos. ¿Cuál será? La alternativa es la A. Obviamente que practicar de manera constante me va a facilitar la capacidad de construir buenas defensas. Esto es como el deporte, como ir al gimnasio. Es gimnasio mental. Segundo, ¿cuál es el primer paso fundamental para construir una buena defensa argumentativa? Rebatir argumentos contrarios, definir con claridad la tesis, memorizar datos estadísticos, tal vez escoger un lenguaje formal. Es la número 2, definir con claridad la tesis. Si no tengo una definición de tesis, no tengo nada. Es como tratar de empezar a escribir un informe de final de curso sin tener una idea sobre lo que lo voy a escribir. Voy a tener las partes, voy a tener texto de bibliografía, marco teórico, pero si no tengo el propósito, nada, no existe nada. ¿Ok? Ejemplo de las oraciones que se presentan en la actividad número 3. Esto es de completación, ¿ya? Tal vez lo vamos a saltar porque en realidad estos son ejercicios que ustedes pueden hacer en la actividad número 3 al completar. Pero igual podemos hacer. La de la tesis es el primer paso para construir una buena defensa. Los discursivos orientan el recorrido lógico del discurso. Un argumento D establece relaciones de causa y efecto. ¿Cuáles serán? Vamos a las. Ahí está. Primero es claridad, conectores y causa. ¿Okay? Revisen la siguiente, por favor. ¿Cuál será la alternativa correcta que debe rellenar ahí la casilla? Bien, revisemos. Adaptar el discurso implica considerar el propósito comunicativo. La ética discursiva requiere respetar la verdad de los datos. Y la práctica constante y la reflexión crítica ayudan a mejorar las habilidades argumentativas. ¿Ven? De eso se trata la actividad número 3. Es muy entretenida, les va a resultar fácil a la medida que vayan leyendo el texto. Finalmente, la actividad número 4 es un gran ejercicio, como les comenté al inicio de este video, donde ustedes toman la afirmación, más bien la pregunta, ¿crees que los videojuegos pueden tener un rol educativo positivo en el aula? Si yo creo que sí, voy a construir mi argumentación desde una tesis en que fijo mi opinión, o sea, creo que sí, que pueden tener un rol educativo importante. Doy 2 razones que respalden mi postura, establezco una conclusión que reafirme la idea principal, ¿ya? Uso, por supuesto, conectores argumentativos que están ahí mencionados, de tal manera de construir un texto sencillo, de 10 líneas, coherente, cohesionado,
que sea claro, que sea efectivo, que pueda dar a conocer una idea de manera muy clara. Si yo no creo que esto no es así, si me parece que los videojuegos no tienen un rol educativo, bueno, no, establezco que no, los videojuegos no me parece. ¿Por qué? Doy dos razones de por qué no me parece. Las razones ustedes las pueden encontrar en razones, en este caso, formales, como técnicas, por ejemplo, como el aspecto de qué se trata la educación, cuál es realmente el rol fundamental de la educación. ¿Es jugar? No es jugar. Ah, pero podría preguntarme, tal vez el juego puede implicar aprender, porque efectivamente sí, pero los videojuegos tal vez no, porque producen hábitos, adicciones. ¿Se fijan? Por ahí va la cosa. Ustedes tienen que tomar una decisión. Hagan el ejercicio, un ejercicio que les va a permitir tomar una postura y practicar los elementos fundamentales de esta semana. ¿Ya? Sobre la evaluación, algo muy importante que les quiero dejar es que la evaluación va a consistir, la primera, en una exposición oral del análisis de uno o más textos que el docente les va a asignar, o sea, yo, y que ustedes van a demostrar que hay una comprensión profunda del texto, que hay conceptos del pensamiento crítico, hay identificación de la estructura argumentativa. Los criterios de evaluación van a tener que ver con que y nosotros como docentes identifiquemos en ustedes el pensamiento crítico con estrategias avanzadas de comprensión, que podamos ver que hay estructuras argumentativas en su análisis, que hay identificación de tipos de razonamiento, que hay falacias y sesgos, que los vamos a ver en la semana 3, ¿ya? Y poder explicar esta relación explicar la relación de los textos y los discursos con la cultura, la sociedad del conocimiento. Eso es bastante transversal. De tal manera que el trabajo va a ser en parejas, la exposición va a ser de 7 a 10 minutos, la presentación va a ser grabada en un video que ustedes van a cargar en la plataforma y es imprescindible que sea 50 y 50% de cada uno de los participantes la participación. ¿Ya? Esas son las preguntas orientadoras que va a tener la evaluación. ¿Ya? Es decir, todo lo que tiene que ver con la unidad número 1. Ustedes van a preguntarse por el tema central del texto, comprensión, lectura a nivel 1, luego la postura que tiene el autor, los argumentos que utiliza para defender su postura, la identificación de alguna falacia o sesgo, cómo se relaciona este texto con su contexto social. ¿Ya? Ustedes van a poder considerar acá conceptos de que hemos visto la primera semana, como por ejemplo la relación entre la información versus opinión versus conocimiento, o tal vez van a poder aplicar el modelo Tolman de esta semana. Lo importante es que la pareja de trabajo haga un análisis crítico del texto que van a recibir y sea ese digamos, el resorte para poder generar su análisis crítico. ¿Ya? Recuerden que esta evaluación número 1 se realiza después de la semana 4. ¿Ok? Cualquier duda me preguntan y nos vemos próximamente el jueves. Que estén muy bien. Chao.